Vamos a conversar, amables televidentes, con una figura clave de la historia dominicana, en este caso de la historia social y política del siglo XX, y por qué no de los inicios de este siglo XXI. Una persona que es sabiduría y que es un gran archivo nacional, llamémosle así, de conocimiento. Se trata de don Ángel Miolán. Don Ángel Miolán es uno de los fundadores, organizadores y desarrolladores de la principal organización política histórica de la República Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Por qué la principal histórica? Porque tiene ya 65 años de fundado. Junto a Juan Isidro Jiménez Grullón, al profesor Juan Bosch y a otras personas más, don Ángel Miolán contribuyó a desarrollar esta organización política, el PRD. Con él vamos a hablar de muchas cosas. Miguel Vargas, presidente. Miguel Vargas, presidente, ya ganó el MVP. Miguel Vargas, presidente, ya ganó el MVP. Con el PRD unido, es que no hay mejor aquí. Con el PRD unido, no hay quien pueda. Votarán, Los de arriba, votarán, los de abajo. y votarán ¿Por quién? Miguel Vargas Maldonado. Y por ahí hay un pitcher que quiere a Miguel lanzarle. Por ahí hay un pitcher que quiere a Miguel lanzarle. Pero le tiemblan las piernas cuando Miguel coge el bate. Pero le tiemblan las piernas cuando... Recuerdo que tenga de su infancia. Estoy ahora sobre eso, su infancia, recuerdos, su historia personal. Las gracias debo dártelas yo a ti, porque has dedicado tu tiempo esta mañana con todo tu equipo para venir a hacerme esta entrevista. Yo soy el favorecido. Gracias. Y te doy esas gracias recordándote. La gente es así, la gente es a veces poco vanidosa. Recordando cuando tú fuiste mi discípulo, allá en el Instituto de Pitaluga, estudiando periodismo y todas esas cosas. Siempre he tenido un recuerdo de ti como una persona estudiosa, muy seria, dedicada a sus asuntos. Bien, yo nací en Dajabón, en la frontera, un 28 de diciembre de 1912. Yo soy un hombre demasiado viejo. Es decir, yo tengo 91 años y voy para 92. La gente se asombra de que yo pueda hacer las cosas que hago a esta edad y de que goce de una salud perfecta. A mí no me duele nada, gracias al Señor, y desenvuelvo mi vida con toda normalidad, como si tuviera 20, 30 o 40 años menos. Bueno, en Dajabón yo nací en el 12, como dije, y luego estuve 3 años en Haití, cuando yo era un jovencito ya, ayudando a mi padre en unas plantaciones de tabaco. Mi padre se dedicaba a eso, y me fue a buscar un día porque necesitaba un capataz. Yo tenía como 15 años, 16. Me bajó los pantalones porque yo los tenía cortos en ese momento, y me amarró un colín en la cintura y me entregó una plantación de tabaco con 200 haitianos. Y tuve suerte, la pude manejar a esta temprana edad. Bien. Después me trasladé a Santiago de los Caballeros para continuar mis estudios, y allí estuve desde el año 30 al 34. En el 34 tuve que salir del país porque participé en ese interregno de esos 4 años en la conspiración de la juventud dominicana contra Trujillo. Nosotros estábamos disgustados, la juventud de Santiago,
con la forma como Trujillo estaba manejando el gobierno. Había cometido varios asesinatos, entre ellos el del poeta Martínez Reina en San José de las Matas, que estaba en un retiro por allá y lo mató. Y mató a su esposa, que estaba embarazada. Y otros más, a Pencosme, a Desiderio Arias. Trujillo tiene una larga historia de crímenes. Entonces nosotros nos reunimos para decir que no era posible admitir un régimen de esa naturaleza, que violaba todos los derechos humanos. Había que ponerle un alto a eso. Y estábamos estudiando un sistema, un modelo político para implantar una República Dominicana en sustitución de Trujillo. Cuando llegó de París el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón, que había ido a estudiar medicina allá, pero vino graduado de político. Porque como médico por poco me mata a mi esposa con un diagnóstico equivocado. Pero en política era muy hábil. Y él nos dijo que nosotros deberíamos matar la culebra por la cabeza. A Trujillo no se le podía andar con rodeos ni con nada de esas cosas. Matar la culebra por la cabeza. Se preparó un atentado para el 30 de marzo de 1934 en el Centro de Recreo de Santiago, en ese baile ahí. Y recuerdo que yo estaba con Ramón Vilapiola, que en paz descanse, que era el jefe de la rebelión, de esa rebelión. También fueron dirigentes de ese movimiento el doctor Castellanos, que vive en Venezuela, Augusto Lora, aquel famoso Augusto Lora, Otto Guaroa Félix Pepín, sobrino de Ercilia Pepín, que vive aún, pero que está muy viejo y ya casi no se mueve, está retirado. Pero Trujillo se entera, no por delación, porque no fue una delación, fue que una hija de uno de los miembros del Estado Mayor, del grupo de nosotros, una hija de uno de los miembros del grupo de nosotros, el papá le dice: no vaya al baile esta noche porque van a pasar cosas. Entonces ella se lo cuenta a otra, que era hija de un miembro del cuerpo de inteligencia de Trujillo, y le llevan a Trujillo la noticia: esta noche van a pasar cosas en el baile, así. Él dijo: no se preocupen, déjenme ese asunto a mí. Entonces Trujillo lo que hizo fue adelantarse. En lugar de llegar a las 9 al baile, llegó a las 8 y tomó militarmente el centro de recreo. Ya no se podía mover nadie. Pero al otro día ya Trujillo tenía el listado completo de todos los que estábamos en la conjura. Pero no nos ordenó que no nos atacaran, sino que nos vigilaran. Porque él se iba a reelegir el próximo 16 de mayo del año 34. Y no quería un escándalo en Santiago donde hubiera muchas familias envueltas, porque serán votos menos para él. Bueno, en esa cosa estábamos cuando se reúne el grupo director de la juventud a que yo pertenecía, y me piden que trate de salir al extranjero en busca de apoyo con la juventud cubana, que había derrocado ya a Machado en el 33. Bueno, nosotros habíamos estado imitando a la juventud cubana porque habíamos puesto bombas en Santiago, teníamos una cierta conexión con él. Y así emprendo yo una fuga, pudiéramos decir, que me lleva hasta Manzanillo, donde cruzo en un bote la bahía. Por eso yo digo que soy el primer yolero dominicano. Y cuando caigo en Haití, en Maribarú, Trujillo pide mi extradición, me hace preso Teneo Benzán en Haití, y estoy 4 meses en la cárcel haitiana. En la indecisión de si me entregaban a Trujillo o no. Si me hubieran entregado, no tendría el gusto de estar hablando contigo ahora en estos momentos. Estaría en otra dimensión. Bueno, no me entregaron a Trujillo, no porque Teneo Benzán lo quisiera, o la juventud haitiana que se opuso, o los periódicos haitianos como Le Noveliste, que también se opuso,
sino porque estaba la ocupación militar norteamericana en Haití. Todavía se fue 10 años después de la de aquí. Y entonces el teniente Poland, jefe de la ocupación militar norteamericana, le dijo a Benzán: mucho cuidado con entregar a ese joven estudiante dominicano, porque entonces nosotros vamos a salir perjudicados en nuestro prestigio, porque lo permitimos, y eso no se puede permitir. Ese hombre es un asilado y hay que respetarlo, hay que dejarlo que siga su exilio. Y así seguí yo mi exilio, que duró 37 años. Como podemos ver, don Ángel, desde el principio, por estas explicaciones que usted da, Trujillo, desde que empezó a gobernar la República Dominicana, empezó a matar dominicanos. Usted puso el ejemplo del poeta Virgilio Martínez Reina, que murió junto con su esposa, ¿verdad? Muerto por uno de los sicarios de Trujillo por orden del régimen de él o del régimen, ¿verdad? Su régimen o él siempre ordenaban asesinatos desde el principio. Y usted desde el principio fue un luchador antitrujillista, como lo fueron otros dominicanos. Es decir, que no fue simplemente como se usa el argumento a veces de algunos, de que fue al final que la dictadura degeneró en crímenes. Siempre fue una dictadura criminal, ¿verdad? Eso lo vemos en sus explicaciones. Ahora, antes de entrar en esa lucha contra Trujillo, yo quiero también que usted me diga cómo era la República Dominicana que usted conoció antes de la llegada de Trujillo al poder, y cuál es la sociedad y la República Dominicana que Trujillo encuentra cuando llega al poder. Puedo decirte que la República Dominicana de entonces, antes de Trujillo, pudiéramos decir durante el gobierno del general Horacio Vázquez, que fue quien le precedió. Trujillo derrocó a Vázquez, estaba en desarrollo, era una sociedad en desarrollo, pero bastante elemental en sus asuntos. La misma fuerza militar que Trujillo encabezaba estaba en formación. La habían formado los marinos yanquis durante la ocupación del 16 al 24. Crearon ese cuerpo armado. Y todo lo demás respondía a eso, a un principio de desarrollo de un país cualquiera latinoamericano. El Horacio Vázquez, como es sabido por todo el mundo, fue un caudillo dominicano que participó en la etapa de Concho Primo, esa etapa de las tantas luchas intestinas de las guerrillas dominicanas. Pero después, cuando él llega a su último gobierno, que él ya se había modernizado, pudiéramos decir, ya habían asimilado un poco la modernidad y ya estaba abandonando la guerrilla para organizar un país con un ejército formal y un desarrollo formal en todos los órganos. Bueno, a Horacio Vázquez lo derroca Rafael Estrella Ureña, aquel famoso hombre luchador contra los americanos, orador, abogado, un hombre de leyenda ese, Rafael Estrella Ureña. Tomás Hernández Franco, un poeta de Tamboril, autor de Yelida, aquel famoso poema, dijo que esta revolución de Rafael Estrella Ureña era la más bella revolución de América. Pero imagínate, no fue una revolución, porque fue una insurrección cualquiera y no tuvo ninguna belleza. Más bien lo que tuvo fue jocosidad, que yo te voy a decir un dato muy jocoso. Trujillo le prestó a Rafael Estrella Ureña las armas para la insurrección que derrocó a Vázquez. Pero ¿qué es lo que pasó? Que Estrella Ureña no pudo disparar ni un solo tiro con esas armas,
¿Por qué? Porque Trujillo le dio un calibre que no era el de las armas. Fíjate tú qué cosa. Pero entonces, cuando terminan, que derrocan a Horacio Vázquez, van a organizar la vida política del país y Estrella Ureña quería que la Junta Central Electoral que había entonces proclamara la candidatura para darle formalidad y legalidad al asunto. Y cuando Rafael Estrella Ureña dice que él es el candidato a la presidencia y Trujillo a la vice, dice Trujillo, no, es al revés. El candidato a presidente soy yo y tú a vice. Pero ¿cómo si eso no fue lo que convenimos? Dice, no, pero las armas las tengo yo. Dice Estrella Ureña, pero esas armas no pude disparar en un tiro, no importa, pero tumbate a Horacio Vázquez con ellas. Pero ahora yo tengo los tiros, que esas armas sí tiran. De manera que tú tienes que hacer lo que yo digo. Y así se hace. Pero Trujillo era miembro de la 42. La 42 era aquella famosa guerrilla de 42 personas que cometió todos esos crímenes de Trujillo. Inclusive Trujillo amenazó a Estrella Ureña con la 42. Y a esa Junta Central Electoral, que era dicta de Estrella Ureña, la barrió con la 42. La 42 era una banda. Una banda de 42 miembros, de la cual Trujillo era un miembro y jefe. Al mismo tiempo que jefe del ejército. Que jefe del ejército. Y entonces de ahí salta a presidente de la República, reconocido por la nueva Junta Central Electoral creada por Trujillo como jefe de la 42. ¿Desde cuándo existía la 42? No, eso es creación de Trujillo. Trujillo, ¿quién la crea? Esa mente diabólica y criminal de Trujillo. Fue una organización creada para el crimen. Para reprimir. Para reprimir. No, está grabando ahora. Me avisa cuando... Don Ángel, en esa época también había otros dictadores en América Latina. Usted mencionó a Geraldo Machado, que salió del poder en el año 1933 en Cuba. Pero en Venezuela también existía Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez, Elías Calles. Y en eso... Juan Vicente Gómez era venezolano. Venezolano. En México estaba Elías Calles. Bien, entonces Juan Vicente Gómez, yo quisiera que usted nos hable de Juan Vicente Gómez y cómo en esa época también, aquí y fuera de aquí ya, usted se vincula a los venezolanos, que creo que eso tiene que ver también con la familiaridad y la cercanía del Partido Revolucionario Dominicano después con Rómulo Betancourt y los venezolanos. En esa época, cuando yo dije que en el año 37 viajé a México, en el 34 llego a Cuba exilado. A los 3 años me voy a México, donde permanezco 7 años. Puede decirse que políticamente yo me formé en México, en la Universidad Obrera de México. Yo estuve allí, fui colaborador de Vicente Lombardo Toledano, uno de los 7 sabios mexicanos. A Vicente Lombardo Toledano le acusan de ser comunista. No era comunista, me consta. Yo asistí a varias polémicas, varios encuentros de Lombardo Toledano con los comunistas de México. Ahora, Juan Vicente Gómez en Venezuela era un tirano. Todos esos tiranos se parecían unos a otros, porque lo que hacían era violar los derechos humanos, imponer a la fuerza sus deseos, sus caprichos. Eran del mismo corte, unos más sanguinarios que otros, unos más arbitrarios que otros, pero eran la personificación de la violación de los derechos humanos. Juan Vicente es famoso en Cuba, en Venezuela, perdón. Yo estuve, como tú recordabas, en camaradería con los perseguidos de Juan Vicente Gómez de Venezuela, que nos reuníamos en México.
En México nos reunimos en una organización que se llamaba la URLA. La URLA era Unión Revolucionaria Latinoamericana. Y ahí habían exilado de varios países de América, muchos peruanos. Ahí conocí yo a Fernando León de Vivero, a Víctor Raúl Laya de la Torre, a Alfredo Sacco y a una serie de exilados apristas. Los más avanzados políticamente eran los apristas, porque el aprismo era una organización antiimperialista, pero no, es decir, no comunista. Era un antiimperialismo científico, el del APRA. ¿Qué quiere decir APRA? APRA era Asociación Popular Revolucionaria Americana. Peruana, ¿verdad? Peruana. Víctor Raúl Laya de la Torre fue el exilado de esa época que tenía más calidad intelectual y política. Era un científico de la política. Rómulo Betancourt también estaba en esa época por México con los adecos, que así llaman a los miembros de su organización, que fue una organización creada por Rómulo casi con los mismos lineamientos que tenía el Partido Revolucionario Dominicano. Y la creó después del PRD, ¿verdad? Conjuntamente, mientras se iba creando el PRD, se iban creando los adecos, la suya, porque eran tiempos de mucha convulsión social y política y revolucionaria en América. En el Perú estaba Benavides, que era el tirano, Benavides. Eran unos días bastante hermosos, pudiera yo decirte, porque esa lucha tenía su encanto, tenía su romanticismo. Éramos unos colegas que nos queríamos muchísimo porque estábamos hermanados por los mismos ideales, teníamos los mismos sueños, queríamos crear un continente libre de gobiernos democráticos, solidarios unos con otros. Mire, y yo conocí un ejército de revolucionarios latinoamericanos que fueron mis amigos. Y yo me hice miembro del APRA. Yo fui secretario de disciplina del Comité Aprista de México. Y en una ocasión que yo venía de Santiago de Chile, de la 6ª Conferencia Panamericana que se dio allá, que era una conferencia condenando a Trujillo por el atentado a Betancourt, yo pasé por Lima, la capital de Perú. En ese viaje venía conmigo Dato Pagán Perdomo, que en paz descanse, y Américo Lora Camacho. Y cuando llegamos allí, que me reconocen los compañeros apristas, inmediatamente organizaron un homenaje a nosotros en la Casa del Pueblo del Perú, donde se reunieron 5,000 personas. Fíjate tú qué cosa más monstruosa, ¿no? Y allí apareció, sucedieron cosas muy interesantes, porque resulta que Dato y Américo hablaron en ese acto antes que yo y me quitaron todos los temas. No me dejaron nada de qué hablar en su discurso. Yo no sé si fue de maldad o si fue por entusiasmo o lo que sea. Y cuando me dan la palabra a mí, empiezo yo a pasearme en el estrado de aquí para allá, y entonces le digo: ocurre, queridos compañeros y amigos, que yo soy un hombre que no tiene tema. Mis compañeros me han quitado todos los temas. Y por eso yo estoy pensando que el pueblo tiene razón cuando dice que el último mono es el que se ahoga.
Bien, no sé si comenzar por Cayo Confite o terminar con Cayo Confite. Mejor comienzo con lo del partido, por la relevancia que tiene. El Partido Revolucionario Dominicano tiene como los grandes acontecimientos históricos varias interpretaciones, varias calificaciones. Es decir, hay diferentes opiniones respecto a cómo se fundó. Pero lo cierto es que yo recuerdo que en los años 30-34, cuando se produce la rebelión de la juventud dominicana contra Trujillo en Santiago de los Caballeros, surgió en la Amantes de la Luz, siendo presidente de ella Juan Isidro Jiménez Grullón, una discusión de la política dominicana que duró varias semanas, porque Jiménez Grullón invitaba a los intelectuales dominicanos a que fueran a disertar en la Amante de la Luz sobre la política dominicana. Y allí surgió el planteamiento hecho por el propio Jiménez Grullón, que fue uno de los hombres que más abogó por la fundación de un partido moderno para resolver el caso dominicano. Ni siquiera Juan Bosch se distingue a lo largo de la historia con la misma intensidad, fogosidad con que lo hizo Jiménez Grullón. Y cosas veredes, como dicen, termina siendo enemigo del partido y termina apoyando el golpe de Estado, aunque luego él cree que con haberse hecho un mea culpa público se había limpiado, porque era un hombre curioso, muy curioso. Pero puedo decir concretamente que las primeras ideas que se barajaron en República Dominicana sobre la fundación del partido surgieron en la Amante de la Luz bajo la presidencia de Juan Isidro Jiménez Grullón. El segundo paso sobre la fundación del partido se realiza en La Habana, donde Jiménez Grullón, Juan Isidro Jiménez Grullón, el doctor Romano Pérez Cabral, que era un gran médico dominicano que murió allá, Plinta Wosigil, una mujer extraordinaria, una artista, era profesora de arte y demás cosas, Belisario Heró, hijo de Ulises Heró, participó ahí. Un hijo de Milis. Sí, señor. Pero era un hombre completamente distinto a su padre, de ideas diametralmente opuestas. La hija de Belisario Heró, que se llama Graciela Heró, es profesora, especialista en educación de niños, de infantes. Es una mujer de una gran presencia política, histórica y pedagógica. Ella se fue a Estados Unidos y no he vuelto a saber de ella. No sé si ha muerto o qué cosa, pero ella tuvo también mucho que ver con esto. Ese grupo de personas que yo menciono ahí y Cotubanama Enríquez, fue la que aprobó. Y Juan Bosch también. Juan Bosch todavía no. Pero ese fue el grupo que aprobó. Ese fue el grupo que aprobó. Fíjate que yo, que había sido partidario de las ideas de fundación del partido junto con Jiménez Grullón, no estuve presente, estaba en México cuando hace eso. ¿Eso fue en qué año que hicieron? Eso fue en el 41, noviembre del 41. Entonces, no, es decir, en el 39 cuando se aprueba allá en La Habana. El 21 de enero del 39. Sí. Espérate, el 21 de enero te voy a decir una cosa. No sé exactamente si fue el 21 de enero. Y eso lo estuvimos discutiendo Nassim Wed y yo, que en paz descanse. Porque Nassim quería que yo dijera una fecha exacta. Le digo, esa fecha hay confusión.
de la reunión de La Habana. No sabe, nadie sabe exactamente qué día fue del año 39. Entonces, confieso que yo le dije a Nassim, vamos a ponerle el 21 de enero porque es el día de la Altagracia de la República Dominicana, y se explica que esa gente se reunieran allá en el Cano, en el pueblecito del Cano, en la casa de Mainardi, porque ahí vivía Mainardi, en el Cano, y aprobaran la doctrina de Cotubanama ahí. En esa doctrina yo tuve algo que ver, como tengo que ver también con el himno del partido, donde el estribillo es obra mía. Que viva el Partido Revolucionario, el partido del pueblo, de la libertad, libertad, libertad. Ese estribillo es mío. Cuando Peña Gómez estaba escribiendo la letra del himno, en Montecristi, en la casa de Isabel Mayer, que está ahí, en una gira que andábamos nosotros, en la noche que dormimos en esa casa, yo veo a Peña que se queda despierto mientras se acuesta todo el mundo, con una vela, porque no había luz, escribiendo, como a las 11 de la noche. Y yo me le acerqué y le dije, Peña, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy escribiendo la letra para un himno del partido. Entonces le dije, léemela. Y leyó. Dice, me falta el estribillo. Digo, déjame ver, déjame hacer un intento, a ver si me sale un estribillo. Cogí, Diga quién era Isabel Mayer. Donde ustedes estaban escribiendo el himno del partido, ¿quién era Isabel Mayer? Isabel Mayer era una celestina de Trujillo. Era una mujer que se ocupaba de buscarle muchachitas a Trujillo, porque Trujillo era un sádico. Y tú sabes cómo atropelló a la mujer dominicana, Rafael Trujillo. ¿Y usted estaba en la casa de ella? Ahí, porque esa era una pensión en ese momento. Ya Isabel Mayer, los huesos de ella estaban ya más que carcomidos por el tiempo, ya en su fosa. Pero ahí Peña escribe la letra del himno y yo el estribillo. Y vi en un folleto que salió publicado por ahí, de un PRDista, no recuerdo quién, que me dan el reconocimiento, me reconocen que yo soy el autor del estribillo. Entonces, ¿cuándo participa Juan Bosch activamente en el PRD? Ahora te voy a decir. Porque se habla de que Juan Bosch es el fundador del PRD. Eso siempre se dice. No es así. Pero es uno de los fundadores. Bueno, él alentó la idea. La alentó aquí desde cuando nos reunimos en Santiago, cuando le andaba vendiendo la mañosa. Por eso. Ahora después, Juan Bosch, deja de decirte cómo que Bosch se incorpora a PRD. Bosch sale de aquí, me parece que fue por el 36, por ahí. En el 38. 38, 4 años después que yo, que salí en el 34. Se va a Puerto Rico, no hace política. Se agacha. Yo tengo cartas que nos cruzamos Juan Bosch y yo. Yo tengo más de 100 cartas históricas de todos estos personajes. Las tengo. Entonces, cuando yo me encuentro con Cotubanama en México, en el Hotel Regis, Cotubanama me dice, y él lo reconoce eso en una carta a don Federico Enrique, que publicó Chito. Creo que está en un libro de Espinal. Me dice Cotú, mira, Juan Bosch está en Puerto Rico desde hace tiempo. Digo, sí, yo tengo correspondencia con él. Dice, pero ese hombre hay que meterlo en la lucha. Digo, él tiene miedo de que le maten su familia y se la pueden matar. Dice, pero algún día tiene que romperse eso. Él no puede pasarse toda la vida con miedo a Trujillo porque le maten la familia, siendo él un personaje que por sus literatura, él está traducido a 4 idiomas, sus cuentos. Es un personaje conocido mundialmente. Y es verdad. Ese hombre hay que incorporarlo a la lucha, porque entonces la lucha va a ser distinta, va a tener más categorías. Digo, yo estoy de acuerdo contigo. Dice, yo me voy
para La Habana. Ahí me voy a casar con Mireya Prío Socarrá, la hermana de Prío. Y en viaje de luna de miel me voy para Puerto Rico para convencer a Juan Bosch de que él tiene que volver. Y así lo hizo. Y lo convenció. Pero entonces parece que coincide esa gestión de Cotubanama convenciendo a Bosch con el encargo que le dan a Bosch de editar las obras completas de Eugenio María de Hostos, que tenía que ser en La Habana. Entonces Juan Bosch sale de Puerto Rico y viene para La Habana. Cuando viene para La Habana, entonces allí estaba el hervidero de nosotros, del Partido Revolucionario Dominicano, y entonces él se convierte en uno de los líderes más destacados. En pugna con Juan Isidro Jiménez Grullón. Los dos Juanes, desde el principio, se pedían la cabeza el uno al otro. ¿Por qué? Bueno, porque los dos eran aspirantes a ser candidatos a la presidencia de la República Dominicana después de Trujillo, y además porque había en el medio una mujer puertorriqueña que era demasiado atractiva, que era la poetisa Julia de Burgos. Era muy bonita. Sí, dicen por ahí que era un hembrón. Y es verdad realmente eso. Yo no la conocí. Que esa fue una de las causas de su ruptura. No, sí, esa fue. Ah, pero tú quieres el odio más grande que se pueda desatar entre dos hombres que la lucha por una mujer. Ah, pero tú no ves cómo se ponen las bestias en el medio de los campos. Un par de toros cebú, o un par de bisontes, o un par de lo que sea. Tú ves cómo luchan por la hembra. Dicen que detrás de cada acontecimiento histórico hay una mujer, eso es así. Y detrás de cada hombre grande hay una mujer, porque la mujer es el sostén. La mujer impulsa al hombre, y el hombre, porque la mujer lo admire, hace cosas que se salen de lo común. Pero ¿qué tiempo tú le vas a esta entrevista? ¿Cuánto tiempo llevamos de grabación? 38. Bueno, don Ángel, el otro tema que estaba en la pregunta anterior es de la lucha contra Trujillo, y particularmente de esa lucha, ese episodio de Cayo Confites, que fue aquel lugar de Cuba donde ustedes se entrenaban para venir aquí a la República Dominicana. Cuéntenos qué fue eso de Cayo Confites. Ya en el año 1983, usted restablecía ya su amistad con don Juan antes de eso quizás, y participó con él muy fraternalmente. Creo que fueron amigos ya en los años siguientes, ¿verdad? Háblenos de ese hecho de Cayo Confites. Cayo Confite fue una hermosa aventura antitrujillista en la que participan jóvenes de varias naciones y exilados dominicanos y cubanos. Yo creo que 1,5 millones, más de 1.500 jóvenes cubanos asistieron. Participaron en Cayo Confite. Al principio, el presidente Grau San Martín se hizo de la vista gorda y permitió que comenzara a gestarse la expedición. Esa expedición se gestó en torno al padrinazgo del general Juan Rodríguez, que logró engañar a Trujillo, decirle que iba a comprar unas vacas, un ganado, esto y lo otro, y vendió su ganado aquí, y esto y lo otro, y se llevó el dinero a Cuba, y entonces aportó ese dinero para la expedición. El gobierno de Grau San Martín comisionó al ministro de Educación, que era de apellido alemán, para que pusiera un capítulo en su presupuesto de apoyo a esa expedición. Quiere decir que tuvo apoyo político y económico del gobierno de Grau San Martín, más el apoyo de Juan Rodríguez. Entonces era una cosa
¿Y el gobierno de Arévalo de Guatemala también? Arévalo de Guatemala, bueno, Arévalo es un amigo tradicional de nosotros. Se ha apoyado todo. Lo mismo que Betancourt, lo mismo que Figueres. Lo mismo que Muñoz Marín. Toda esa gente, amigos tradicionales. Habría que preguntar qué no apoyaron, pero lo apoyaron todos. Siempre estaban con nosotros. Entonces había un entusiasmo tan grande con eso de Cayo Confite, que la gente llegaba a La Habana, se iban al Hotel San Luis, que era el cantón general, de Cruz Alonso, un cubano, y decían, ¿dónde está mi escopeta? ¿A dónde voy? Así era. Eso era diario. En Cayo Confite se organizaron varios batallones. El batallón Sandino, el Máximo Gómez, al cual yo pertenecí. Yo llegué a capitán de la plana mayor del Máximo Gómez. El Cabral era José María Cabral, de los veteranos dominicanos, que en realidad sí tienen en una cantidad reducida porque no había tanto exilado ya, estaban viejos y toda esa cosa. Y esos batallones todos los días se entrenaban en el Cayo, se entrenaban en tiro, porque se consiguieron 2000 rifles de fabricación argentina.